Todos los empleados se quedaron helados. Ruby Callahan, la gerente nocturna de Curvas Generosas, acababa de ordenarle a Lucian De Angelo, el temido jefe de la mafia que en secreto era el dueño del hotel, que se marchara. Lucian había acusado a un joven mesero de robar $50.000 sin ninguna prueba. «Este es mi hotel», dijo Lucian. «Entonces usted debería ser el primero en respetar sus reglas», respondió Ruby. Minutos después, el dinero desaparecido apareció dentro del propio maletín de Lucian. Todos esperaban que despidieran a Ruby. En cambio, Lucian hizo una sola pregunta: ¿a qué hora trabaja ella mañana? 12 minutos antes, Daniel Reyes había estado cargando una bandeja de plata vacía, saliendo del salón ejecutivo, cuando Lucian De Angelo notó que el sobre había desaparecido. «Alto», dijo Lucian. Daniel se detuvo de inmediato. Todos los demás también. Había algo en la voz de Lucian que hacía que la gente obedeciera antes de siquiera pensar si debía hacerlo. Lucian permaneció de pie junto a la mesa de conferencias, perfectamente sereno, mientras dos hombres de su equipo de seguridad se movían en silencio hacia las puertas. «¿Dónde está el sobre?», preguntó Lucian. Daniel parpadeó. «¿Qué sobre, señor?» «El que estaba en esta mesa». Yo no sé». Lucian lo observó con calma. Daniel tenía 22 años, apenas 3 meses en el trabajo, y de pronto se veía rodeado de hombres cuyos relojes probablemente costaban más que su salario anual. «¿Qué había dentro?», preguntó Daniel, nervioso. $50.000. El color desapareció del rostro de Daniel. «Yo no lo tomé». «Usted fue el último empleado en esta sala», dijo Lucian. «Solo recogí los vasos». «Eso es todo». Lucian extendió una mano. «Vacíe sus bolsillos». Daniel dudó. Esa duda bastó para cambiar el ambiente de la sala. Con las manos temblorosas, Daniel vació todo sobre la mesa: un teléfono, unas llaves, un recibo del metro doblado, $7 y algunas monedas. Ningún sobre. Lucian miró hacia su jefe de seguridad. «Revisen su casillero». Fue en ese momento cuando Ruby Callahan entró a la sala. Ruby había estado a mitad de resolver una queja sobre un huésped, una maleta de diseñador extraviada, y un malentendido cada vez más incómodo con el departamento de lavandería, cuando alguien pidió urgentemente a la gerente nocturna. Ruby esperaba enfrentarse a otro huésped difícil. En cambio, encontró a Daniel de pie, pálido y humillado, mientras media docena de personas lo observaban como si ya fuera un ladrón condenado. Ruby miró los objetos sobre la mesa, luego a Daniel, y después al hombre alto y desconocido que parecía estar dando órdenes a todos. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Ruby. «Él robó $50.000», respondió Lucian. Los ojos de Ruby volvieron a Daniel. «¿Alguien lo vio tomarlo?». «No», dijo Lucian. «Ya revisaron las cámaras». «No será necesario». Ruby lo miró fijamente. «¿Por qué no?». «Porque fue el último empleado en la sala». Ruby esperó que agregara algo más. «No hubo nada más». «Entonces Daniel estuvo aquí», dijo Ruby, «y ahora falta el dinero». «Eso solo prueba que estuvo aquí». La expresión de Lucian cambió apenas una fracción. «También lo convierte en el sospechoso obvio». «¿Sospechoso?», repitió Ruby. «Es una palabra muy distinta de ladrón». Daniel la miró con visible alivio. Lucian no. ¿Y ustedes? Ruby Callahan, gerente nocturna. Entonces le sugiero que me permita encargarme de esto. Ruby echó un vistazo a las manos temblorosas de Daniel. Con todo respeto, usted se está encargando de esto en medio de su lugar de trabajo, frente a sus compañeros, antes de que nadie haya revisado siquiera una sola cámara. Lucian la miró fijamente. Alrededor de ellos, los empleados de pronto encontraron razones urgentes para no hacer contacto visual. Ruby lo notó. Interesante. Fuera quien fuera ese hombre, todos le tenían terror. Lucian bajó la voz. Está cuestionando mi criterio. Estoy cuestionando la evidencia. Por primera vez, la atención de Lucian se centró por completo en ella. La mayoría de la gente habría retrocedido. Ruby quería hacerlo. Esa era la parte incómoda.
El hombre ya era intimidante de por sí, sin contar a los dos guardaespaldas silenciosos detrás de él. Pero Daniel seguía ahí, de pie, y el miedo no convertía una sospecha en una prueba. Ruby señaló hacia el pasillo. Tenemos cámaras en ambos elevadores, en la entrada de servicio, en el pasillo ejecutivo y en la puerta de acceso del personal. Dele 10 minutos a seguridad. Ya tomé mi decisión. Entonces la tomó antes de tener todos los hechos. Alguien detrás de Ruby contuvo el aliento. El jefe de seguridad de Lucian la miró como si silenciosamente le aconsejara dejar de hablar mientras aún tuviera empleo. Lucian se giró hacia él. Lleven al mesero abajo. Ruby se interpuso entre ellos. No. Esta vez incluso Lucian pareció sorprendido. No. Puede investigarlo según el procedimiento del hotel, pero hasta que tenga evidencia, Daniel sigue siendo un empleado bajo mi supervisión. Él trabaja para mí. Y yo también. Usted no tiene idea con quién está hablando. Tal vez no, Ruby sostuvo su mirada, pero sé cómo se supone que se trata a los empleados en este hotel. Lucian dio un paso lento hacia ella. ¿Y si no estoy de acuerdo? El corazón de Ruby latía con fuerza. Mantuvo la voz firme. Entonces salga del hotel. El silencio se tragó la sala entera. Una recepcionista detrás de Ruby susurró, Ruby. Luego, casi sin mover los labios, ese es Lucian de Angelo. Ruby conocía el nombre. 37 hoteles de lujo, bienes raíces, logística, miles de millones en negocios legítimos, y rumores sobre el sindicato de Angelo que nadie con sentido común mencionaba demasiado fuerte. Ruby volvió a mirar al hombre excepcionalmente apuesto y aterrador que tenía frente a ella. Bueno, eso complicaba las cosas. Lucian vio cómo el reconocimiento aparecía en su rostro. Este es mi hotel. Todos esperaban que Ruby se disculpara. En cambio, ella dijo, entonces usted debería ser el primero en respetar sus reglas. Antes de que Lucian pudiera responder, un hombre impecablemente vestido entró apresurado a la sala cargando el maletín de cuero de Lucian. Señor de Angelo. Exclamó, visiblemente incómodo. Creo que hubo un error. Abrió el maletín. Adentro estaba el sobre. Lo puse aquí junto con los documentos confidenciales después de la reunión. Pensé que era lo que usted me había indicado hacer. Nadie dijo nada. Lucian miró el sobre. Luego a Daniel. Luego a Ruby. Ruby no dijo nada. No hacía falta. Lucian tomó el maletín y salió de la sala junto con su equipo de seguridad. Para cuando Ruby volvió a su siguiente turno nocturno, todo el hotel ya sabía lo que había hecho. Algunos empleados pensaban que había sido valiente. Otros pensaban que estaba loca. Ruby sospechaba que el segundo grupo tenía mejores argumentos. Llegó esperando una reunión con recursos humanos, posiblemente un despido. Definitivamente arrepentimiento. Al otro lado de Manhattan, sin embargo, Lucian de Angelo estaba sentado en su escritorio, pensando en algo mucho más molesto que $50.000 desaparecidos. Durante años, miles de personas habían trabajado para él. Casi todos le obedecían. Muy pocos lo cuestionaban. Y nadie, jamás, lo había echado de su propio hotel. Lucian miró a su consejero. ¿A qué hora trabaja ella mañana? A las 11:47 de la noche siguiente, exactamente, Lucian de Angelo volvió a entrar al hotel. Ruby lo vio desde la recepción. Su primer pensamiento fue que estaba a punto de ser despedida. Su segundo pensamiento fue que, al menos, había esperado a que terminara su café. Cada conversación en el lobby murió al instante. Daniel, que llevaba una bandeja hacia el salón, se detuvo tan bruscamente que 2 vasos casi se resbalan. Lucian cruzó el lobby junto a su consejero y 2 hombres de seguridad detrás de él. Se detuvo frente a Daniel. Señor Reyes. Daniel tragó saliva. Sí, señor. Lo acusé de robo sin suficiente evidencia. Nadie se movió. La acusación fue falsa. El error fue mío. Daniel se quedó pasmado. Lo lamento. Eso causó más sorpresa que el hecho de que Ruby lo hubiera echado. Daniel apenas logró decir, gracias, señor.
Lucian asintió una vez, y luego se giró hacia Ruby. Usted tenía razón. Ruby esperó. Lucian la miró fijamente. Ella siguió esperando. Finalmente, él frunció el ceño. ¿Qué? Normalmente hay otra parte. ¿Qué parte? Ruby le ayudó. Me equivoqué. En algún lugar detrás de la recepción, una pluma cayó al suelo. Nadie la recogió. Lucien de Angelo miró a Ruby como si ella acabara de pedirle que le regalara Manhattan. Ella sonrió con calma. Él pudo haberse marchado. Todos esperaban que lo hiciera. En cambio, después de varios segundos largos, Lucien dijo, me equivoqué. Ruby asintió. Ve. Sigue vivo. Algo casi le pasó a la boca de Lucien. No fue exactamente una sonrisa, pero estuvo tan cerca que su consejero lo notó. Ruby también lo notó. Eso debió haber sido el final. No lo fue. 3 noches después, Lucien volvió. Ruby lo encontró hablando con el jefe de seguridad cerca de los elevadores. Se detuvo junto a ellos. ¿Algún problema? Inspección de seguridad, dijo Lucien. A medianoche. Ruby miró al jefe de seguridad. Él, de pronto, se interesó muchísimo en su tableta. ¿Hay algún problema con nuestra seguridad? No. Entonces, ¿qué está inspeccionando? Lucien hizo una pausa. Preparación. Ruby asintió lentamente. Claro. La semana siguiente apareció de nuevo. Esta vez era una inspección de contabilidad. Ruby lo miró fijamente. Usted inspecciona contabilidad en persona. A la 1 de la mañana. Las irregularidades financieras no respetan horarios de oficina. Ruby no tuvo respuesta para eso, sobre todo porque estaba bastante segura de que él acababa de inventar esa frase en el momento. Después vino una inspección de personal. Luego una revisión de operaciones. Luego algo que Lucien describió como una evaluación nocturna de calidad de servicio, que aparentemente consistía en quedarse parado cerca de Ruby mientras ella trabajaba. Para la 4ª visita, el personal nocturno ya había desarrollado teorías. Para la 6ª, ya habían armado una apuesta. Ruby seguía sin convencerse. Es el dueño del hotel, le dijo a Daniel una noche. Daniel pulía un vaso. Es el dueño de 37 hoteles. ¿Exacto? Tiene responsabilidades. Daniel la miró de reojo. A las 2 de la mañana, aparentemente. Ruby frunció el ceño. La gente poderosa tiene horarios extraños. Daniel, sabiamente, no dijo nada más. Entonces Lucien apareció junto a la recepción. La máquina de café. Ruby parpadeó. ¿Qué tiene? Requiere inspección. Daniel se dio vuelta de inmediato. Sus hombros comenzaron a temblar. Ruby miró de Lucien a la máquina de café al otro lado del salón del personal. Vino hasta aquí a inspeccionar la máquina de café. Sí. Usted es dueño de 37 hoteles. Correcto. Y está revisando personalmente esta máquina de café a las 2 de la mañana. Correcto. Ruby cruzó los brazos. ¿Por qué? Lucien miró la máquina, y luego volvió a mirarla a ella. Control de calidad. Ruby lo observó durante 3 segundos. Bien. Caminó hasta la máquina, sirvió una taza y se la entregó. Inspeccione. Lucien tomó un sorbo. Su rostro permaneció completamente inexpresivo. Ruby sonrió. Bueno, claramente hacía falta una intervención de gerencia. Daniel escapó hacia el pasillo de servicio antes de soltar una carcajada. Ruby tampoco pudo ocultar su propia sonrisa. ¿Sabe? Podría simplemente comprar una máquina nueva. Podría. Probablemente hasta podría comprar la empresa que las fabrica. Y sin embargo, aquí estoy. Lucien la miró. Por un breve instante, la broma desapareció. Así es. Algo en la manera en que lo dijo hizo que Ruby de pronto notara lo cerca que estaban el uno del otro. Dio un paso atrás. Lucien, con calma, tomó otro sorbo de ese café horrible. No tiene que seguir tomando eso.
He sobrevivido cosas peores. Seguro que su misterioso currículum está lleno de ejemplos. Aquella casi sonrisa volvió a aparecer. En las semanas siguientes, sus visitas se volvieron extrañamente normales. Lucian llegaba pasada la medianoche. A veces tenía una excusa. A veces ya ni siquiera se molestaba en inventar una. Ruby descubrió que él tomaba el café negro, que respondía correos a horas imposibles, y que odiaba las charlas triviales con una intensidad casi religiosa. Lucian descubrió que Ruby conocía a cada empleado nocturno por su nombre. Sabía que hija había empezado la universidad, que madre se recuperaba de una cirugía, que empleada de limpieza le llevaba pasteles caseros en secreto a los guardias de seguridad. Trataba a un millonario que exigía una mejora de suite con exactamente el mismo respeto tranquilo que le daba al lavaplatos que pedía un cambio de horario. Una noche, Lucian la observó pasar 15 minutos ayudando a una huésped mayor a buscar un anillo de bodas que creía haber perdido en el lobby. Cuando la mujer se fue llorando de alivio, Lucian preguntó, «¿Usted sabía que el anillo estaba en su bolso?» «Desde hace unos 30 segundos». «¿Y usted buscó durante 15 minutos?» Ella se sonrojó un poco. «Eso parece ineficiente», dijo Lucian. Ruby lo miró. «No todo lo importante tiene que ser eficiente». Lucian no dijo nada. La gente normalmente se acomodaba a su alrededor. Se volvía más callada, más complaciente, más cuidadosa. Ruby no hacía nada de eso. Si él era poco razonable, se lo decía. Si él decía algo gracioso sin darse cuenta, ella se reía. Si ella estaba ocupada, lo hacía esperar. Una vez incluso le entregó una pila de tarjetas de comentarios de huéspedes. Si va a quedarse ahí parado con cara de intimidante, hágase útil. Su guardaespaldas puso cara de horror. Lucian leyó las 17 tarjetas. Entonces, una noche, casi un mes después del incidente del dinero desaparecido, Ruby estaba revisando horarios cuando Lucian apareció en la recepción. Ella no levantó la vista. «¿Qué estamos inspeccionando esta noche?» «Nada». Eso la hizo alzar la mirada. «No hay emergencia de seguridad». «No». «Crisis de contabilidad». «No». Reemplazaron la máquina de café. Ruby miró hacia la nueva máquina. ¿De verdad la reemplazó? Reprobó la inspección. Ella sonrió a pesar de sí misma. Entonces, ¿por qué está aquí? Lucian se quedó callado. Por una vez, no tenía ninguna explicación corporativa conveniente esperando. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla. «Tengo que irme». Salvado por el capitalismo organizado, le dijo ella con una mirada seca. Lucian caminó hacia la entrada. Ruby lo vio marcharse. Entonces notó a Daniel de pie a su lado. Estaba sonriendo. «¿Qué?» «Nada, Ruby». Daniel levantó su bandeja. «Solo pienso que es impresionante». «¿Qué cosa?» «El señor de Angelo tiene 37 hoteles», Daniel siguió caminando de espaldas hacia el restaurante, «y de alguna manera, el único que necesita inspecciones de emergencia es cualquiera en el que usted esté trabajando». Ruby abrió la boca, luego se detuvo. Al otro lado del lobby, Lucian llegó a las puertas. Sin ninguna razón lógica, se dio la vuelta. Sus ojos encontraron los de ella de inmediato. Ruby, de pronto, tuvo una pregunta que de algún modo había evitado hacerse durante semanas. ¿Por qué Lucian de Angelo seguía volviendo? Ruby, con el tiempo, dejó de preguntarse por qué Lucian seguía volviendo. Sobre todo porque él dejó de fingir que necesitaba una razón. Algunas noches se quedaba 10 minutos, otras noches una hora entera. Se paraba al final de la recepción mientras Ruby terminaba sus reportes, respondiendo mensajes en su teléfono mientras ella atendía llegadas tardías y pedidos imposibles. Sus conversaciones se volvieron extrañamente cotidianas. «Se ve cansado», dijo Ruby una noche. «No lo estoy». «Ha leído el mismo correo 4 veces». Lucian miró su teléfono. «Lo estoy considerando cuidadosamente». «Lo tiene al revés». Él bajó el teléfono lentamente. Ruby sonrió. «Eso fue cruel». «Fue gracioso». Una pausa mínima. Ruby se rió.
Meses antes, ese sonido habría hecho que Lucian se marchara. Ahora se encontraba esperándolo. Ruby también empezó a notar cosas. A Lucian le molestaba que le preguntaran si estaba bien, así que ella dejó de preguntárselo. En su lugar, cuando él llegaba con cara de agotamiento, un café negro aparecía en silencio junto a su mano. Él nunca le daba las gracias. Ella nunca lo esperó. Pero una noche, tomó la taza y dijo, sin azúcar. Ruby siguió escribiendo. Usted siempre lo toma negro. Lucian la miró. Lo recordó. Ella se encogió de hombros. Lleva semanas haciendo inspecciones de café. Él casi sonrió. Su amistad crecía en los pequeños detalles. Ninguno de los dos lo reconocía en voz alta. Ruby aprendió que Lucian se volvía más callado cuando algo grave lo preocupaba. Lucian aprendió que Ruby golpeaba un lapicero contra su pulgar cuando estaba nerviosa. Ella descubrió que él tenía un sentido del humor inesperadamente seco. Él descubrió que ella siempre sabía cuando bromeaba, incluso cuando todos los demás en la sala parecían aterrados. Por primera vez en años, quizás, Lucian tenía a alguien que le hablaba sin calcular las consecuencias de cada frase. Entonces apareció el Dr. Adrien Mercer, y Lucian descubrió un problema mucho más molesto que el mal café. Adrien era el médico contratado para atender temas de salud de huéspedes y empleados del hotel. Tenía 38 años, era apuesto, encantador, y poseía una característica profundamente desafortunada: le gustaba Ruby. Obviamente. Lucian lo notó en 11 segundos. Ruby, no. Tienes que dejar de saltarte la cena, le dijo Adrien una noche, después de atender a un huésped en un piso superior. Ruby pareció ofendida. Cené. El café no es cena. Tenía leche. Eso lo convierte en un grito de auxilio, no en una comida. Ruby se rió. Justo en ese momento, Lucian entró al lobby. Se detuvo. Adrien estaba recostado sobre la recepción. Ruby sonreía. Ninguno de los dos lo había notado. Lucian miró su reloj. 20 minutos después, seguían hablando. ¿Quién es ese?, le preguntó a su consejero, Vincent Moretti, que siguió su mirada. El médico del hotel. Sé cuál es su trabajo. Vincent esperó. Lucian siguió observándolos. ¿Qué sabemos de él? Es doctor. ¿Puedo leer su credencial, Vincent? Entonces no entiendo la pregunta. La mandíbula de Lucian se tensó apenas. Consígueme su expediente personal. Vincent lo miró lentamente. Preocupación de seguridad. Sí. ¿Qué le preocupa exactamente? Lucian miró hacia Adrien. El doctor acababa de hacer reír a Ruby otra vez. Sus intenciones. Vincent guardó silencio un momento. Luego su boca casi se movió. Jefe. ¿Qué? Eso se llama celos. Lucian giró la cabeza. Esta conversación terminó. Nunca comenzó oficialmente. Bien. Lucian caminó directo hacia la recepción. Ruby lo notó acercarse. Lucian, dijo. Adrien se giró. Ruby sonrió. ¿Conoces al Dr. Mercer? Nunca nos habíamos conocido, dijo Lucian, mirando a Adrien. Sé quién es. Adrien le ofreció la mano. Adrien Mercer. Lucian miró la mano, y luego la estrechó. Lucian de Angelo. Adrien sonrió. Sí, lo reconocí. La mayoría de la gente se ponía nerviosa. Adrien no a Lucian, de inmediato, le disgustó esa cualidad. Ruby miró entre ambos. ¿Pasa algo? No, dijo Lucian. Entonces, ¿por qué está aquí? Inspección. Ruby parpadeó. ¿De nuevo con eso? Sí. ¿Qué está inspeccionando? Lucian miró a su alrededor. No había absolutamente nada disponible. Entonces sus ojos se posaron en el extintor montado detrás de la recepción. Seguridad contra incendios. Ruby lo miró fijamente. Adrien echó un vistazo al extintor. Lucian permaneció perfectamente serio.
Es la 1:30 de la mañana, dijo Ruby. Los incendios no se limitan al horario de oficina. Los ojos de Ruby se entrecerraron. Aquello le sonaba sospechosamente familiar. Adrien carraspeó. Bueno, será mejor que te deje hacer tu inspección de incendios. Se giró hacia Ruby. Cer. El viernes. La expresión de Lucian se congeló. Ruby parpadeó. Cer. Ya sabes, esa comida que últimamente reemplazas por café. Ruby sonrió. Lo pensaré. Con eso me conformo. Adrien se alejó. Lucian lo vio marcharse. Ruby observó a Lucian observarlo. Interesante, dijo ella. ¿Qué? Nada. Ruby se recostó contra la recepción. ¿Cómo está el extintor? Aceptable. No lo ha revisado. Puedo verlo desde aquí. Impresionante. Lucian ignoró eso. ¿A dónde vas? A cenar. Los labios de Ruby se curvaron. Con Adrien. Asumo que eso fue lo que quiso decir. Sé lo que quiso decir. Entonces, ¿por qué preguntó? Porque quería escucharte decirlo. Lucian la miró fijamente. Ruby sonrió. Me está interrogando, señor de Ángelo. No. Porque se siente como un interrogatorio. Estoy conversando. Es pésimo conversando. Lucian miró hacia el pasillo por donde Adrien había desaparecido. ¿Hace cuánto lo conoces? Ahí estaba. Ruby casi se rió. Como 8 meses. ¿Confías en él? Es doctor. Esa no era mi pregunta. Ruby cruzó los brazos. ¿Lucien? Sí. Está celoso. No. La respuesta llegó tan rápido que ella casi le aplaude. ¡Qué bien! Los ojos de Lucian se entrecerraron. ¿Por qué qué bien? Por ninguna razón. Ruby volvió a su computadora. Lucian se quedó ahí parado. Ella podía sentir cómo se iba poniendo cada vez más insatisfecho con la conversación. Finalmente, ¿vas a ir a cenar con él? Ruby levantó la vista con inocencia. No lo he decidido. Lucian asintió una vez. Bien. Se dio la vuelta y se alejó. Ruby esperó hasta que llegara a los elevadores. ¿Lucien? Él se giró. El extintor. Él lo miró. Se olvidó de su inspección. Ruby vio el momento exacto en que él se dio cuenta de que ella lo estaba molestando. Las puertas del elevador se abrieron. Él entró sin responder. Ruby sonrió durante el resto de la noche. Después de eso, Adrien se convirtió en un experimento accidental. Cada vez que él aparecía, Lucian de alguna manera aparecía cerca. Si Adrien hablaba con Ruby en la recepción, Lucian de repente necesitaba revisar reportes de ocupación. Si Adrien acompañaba a Ruby a tomar un café, Lucian desarrollaba preguntas urgentes sobre personal. Una vez, Adrien tocó ligeramente el hombro de Ruby mientras le contaba una historia. Lucian se materializó junto a ellos menos de 30 segundos después. Ruby lo miró. «¿Operaciones?», dijo Lucian. ¿Qué tienen? Están en curso. Ruby se mordió el interior de la mejilla. Adrien parecía confundido. Vincent, de pie a varios pasos, giró la cara hacia la pared. Ruby finalmente entendió lo que todos los demás ya sabían: Lucian de Ángelo estaba celoso, y era adorable. Probablemente no debería disfrutarlo tanto. Lo disfrutaba de todas formas. Pero debajo de todas esas bromas, algo más había cambiado. Ruby empezó a notar las noches en que Lucian no aparecía. El lobby se sentía extrañamente más silencioso. Se sorprendía a sí misma mirando hacia la entrada cada vez que el elevador se abría. Una noche, pasaron 2 horas más de lo habitual. Luego 3. Ruby se dijo a sí misma que no le importaba. A las 2:15, las puertas por fin se abrieron. Lucian entró. Ruby levantó la vista demasiado rápido. Él lo notó. Llega tarde. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. Lucian se detuvo.
Tarde. Ruby volvió a mirar su computadora de inmediato. Normalmente hace sus inspecciones imaginarias más temprano. Una comprensión lenta apareció en los ojos de Lucian. Tuve una reunión. No pregunté. No. Se acercó un paso. ¿Lo notaste? Ruby dejó de escribir. Por una vez, ninguno de los dos tenía una respuesta ingeniosa lista. Lucian la miró. Ruby le devolvió la mirada. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era incómodo. Era peligroso, pero de una manera completamente distinta. Entonces la voz de Adrien llegó desde el otro lado del lobby. Ruby. Lucian cerró los ojos por un breve instante. Ruby lo notó y estalló en carcajadas. La invitación llegó 2 semanas después. Ruby estaba en la oficina de Lucian para lo que le habían dicho sería una breve conversación operativa. Ya había aprendido que la definición de breve, para Lucian podía significar cualquier cosa entre 7 minutos y todo un trimestre fiscal. Él deslizó una carpeta sobre el escritorio. Ruby la abrió, iniciativa de retención de empleados y resolución de huéspedes. Sí, dijo Lucian. Ella levantó la vista. Suena costoso. Lo es. Y potencialmente aburrido. Al menos es honesto. Lucian ignoró eso. Quiero que estés en el comité de desarrollo. Ruby dejó de sonreír. ¿Qué? Ya me oíste. Soy gerente nocturna. También eres responsable de la tasa de retención de empleados más alta de toda la propiedad. Ruby volvió a mirar la carpeta. Las quejas de huéspedes resueltas durante tus turnos escalan a la alta gerencia un 43% menos que el promedio de la empresa, continuó Lucian. Ella levantó la mirada lentamente. Me investigaste. Investigué el desempeño. Eso sonó sospechosamente a la defensiva. No lo era. Ruby sonrió. Lucian no. Principalmente, entiendes a los empleados, continuó él. También entiendes a los huéspedes difíciles. Tengo uno frente a mí. Esa broma ya se está volviendo predecible. Y aún así, usted sigue dándome oportunidades. Lucian se recostó en su silla. Quiero políticas diseñadas por gente que realmente entiende a las personas afectadas por ellas. Eso hizo que Ruby se detuviera. Esto no era un favor. Él no estaba inventando un puesto sin sentido solo para tenerla cerca. Se lo estaba pidiendo porque creía que ella era buena en algo. ¿Cuándo es la primera reunión? El jueves. Ruby cerró la carpeta. Bien. Lucian asintió. También hay una cena. Ella volvió a abrir la carpeta. Retiro mi aceptación. No. Es obligatoria mi asistencia. Sí. Entonces no es una cena. Es un secuestro con cubertería. Esa vez, Lucian sonrió de verdad. Brevemente. Ruby lo vio. Decidió no mencionarlo. La cena se realizó 3 noches después en un salón privado lleno de ejecutivos, inversionistas, miembros de la junta directiva, y personas cuyo patrimonio Ruby sospechaba requería comas adicionales. Ruby supo de inmediato que estaba siendo evaluada, no por Lucian, sino por todos los demás. Estaba a mitad de una conversación con el jefe de operaciones de huéspedes cuando una mujer se acercó. Meline Vale. Ruby conocía el nombre incluso antes de la presentación, vicepresidenta senior de desarrollo estratégico. Elegante, controlada, inteligente. Y en ese momento examinaba a Ruby con la curiosidad cortés que uno le daría a un objeto inesperado en una subasta. Ruby Calegen, dijo Meline, sonriendo. He escuchado tanto sobre usted. Esa siempre es una frase de apertura peligrosa. Meline se rió suavemente. ¡Qué encantadora! Ruby le devolvió la sonrisa. Lucian, de pie a varios pasos, echó un vistazo hacia ellas. Meline lo notó. Claro que lo notó. Entiendo que usted administra el turno nocturno del de Ángelo Gran. Así es. Y ahora asesora sobre política corporativa. Me invitaron a contribuir. Qué inusual. La palabra sonaba perfectamente educada. El significado, no.
Ruby bebió un sorbo de agua. Me han llamado cosas peores. Meline sonrió de nuevo. Debe encontrar todo esto bastante abrumador, dijo, señalando ligeramente hacia la mesa. Ejecutivos, inversionistas, personas que llevan décadas operando empresas a este nivel. Ruby entendió. Esto ya no era una conversación. Era una construcción. Meline estaba armando cuidadosamente una habitación en la que Ruby debía sentirse pequeña. Estaba nerviosa por los tenedores, dijo Ruby. Meline parpadeó. Los tenedores. Hay 4. Me parece innecesariamente competitivo. El ejecutivo junto a Ruby tosió en su servilleta para esconder una carcajada. La sonrisa de Meline se tensó apenas. ¡Qué refrescante! La cena comenzó. Durante los primeros 30 minutos, Meline no hizo nada abiertamente hostil. No lo necesitaba. Le hacía a Ruby preguntas cuyas respuestas ya estaban diseñadas para disminuirla. ¿A cuántos empleados supervisa directamente? ¿Alguna vez ha manejado un presupuesto corporativo de esta escala? ¿Es esta su primera sesión de estrategia ejecutiva? Cada pregunta sonaba razonable. Juntas, formaban un mensaje: usted no es una de nosotros. Ruby respondía con calma. Entonces la conversación giró hacia las reformas de política laboral que Lucian proponía. Un miembro de la Junta mencionó las recomendaciones de Ruby sobre investigaciones disciplinarias. Meline levantó su copa. Ah, sí. El interesante proyectito de Lucian. La mesa quedó más silenciosa. Ruby la miró. Me refiero a la iniciativa, claro, continuó Meline con tono agradable. Claro. La expresión de Lucian cambió. Meline, dijo. Ruby le tocó ligeramente la muñeca. Solo una vez. Él se detuvo. Eso sorprendió a toda la mesa casi tanto como sorprendió a la propia Ruby. Ella retiró la mano. Me gustaría responder yo, dijo Ruby. Lucian la miró, y luego se recostó en su silla. Adelante, dijo Meline. Ruby dejó su servilleta junto al plato. Creo que la señora Vale está haciendo una pregunta justa. Las cejas de Meline se levantaron. Ah, sí. Si alguien que trabaja turnos nocturnos en un solo hotel tiene algo útil que aportar en una sala llena de gente que maneja miles de millones de dólares. Nadie interrumpió. Ruby continuó. Yo no manejo miles de millones, dijo, mirando alrededor de la mesa. Manejo personas. Llevo años trabajando de noche, y las noches en un hotel te enseñan cosas extrañas sobre los seres humanos. Un inversionista se inclinó ligeramente hacia adelante. Ruby continuó. A las 2 de la mañana, los títulos dejan de impresionar a nadie. Una sonrisa tenue recorrió la mesa. He visto a millonarios furiosos porque el servicio a la habitación olvidó la mostaza. He visto a mucamas trabajar doble turno y aún así detenerse a ayudar a una niña perdida a encontrar a sus padres. Miró hacia Meline. He visto a ejecutivos, celebridades, recién casados, padres agotados, invitados de boda borrachos, personal de limpieza, meseros, y personas durmiendo en suites que cuestan más por noche de lo que algunas familias ganan en un mes. Ruby hizo una pausa. Y la mayoría de ellos quieren cosas sorprendentemente parecidas. ¿Qué cosas? Preguntó alguien. Sentirse importantes. La sala se quedó quieta. Sentirse escuchados. Sentirse respetados. Creer que, cuando hablan, alguien los ve como una persona y no como un problema. Meline ladeó la cabeza. Un sentimiento encantador, pero las empresas no se pueden manejar con sentimientos. No, coincidió Ruby. Tampoco las manejan bien las personas que confunden estatus con valor. Silencio. Lucian no se movió. La sonrisa de Meline se desvaneció apenas una fracción. La voz de Ruby seguía tranquila. El dinero puede decirte lo que alguien puede pagar, dijo, mirando alrededor de la mesa. Un título puede decirte qué autoridad tiene, volvió a mirar a Meline. Pero ninguno de los dos te dice cuánto respeto merece. Nadie tocó sus cubiertos. En mi experiencia, continuó Ruby, el error más grande que comete la gente poderosa es creer que
Porque pueden hacer sentir pequeño a alguien, tienen el derecho de hacerlo. Meline bajó su copa. Y cree que esa experiencia la califica para dar forma a la política de 37 hoteles de lujo. Ruby sonrió. No. Esa respuesta sorprendió a todos. Ruby dio unos golpecitos sobre la carpeta a su lado. Mis resultados sí me califican. Nuestro hotel tiene la tasa de retención de empleados más alta del grupo. Las quejas